Bueno, la enseñanza de hoy día tiene que ver con la creación y la caída del hombre, ¿ya? Cómo Dios creó al hombre y el hombre, ¿cierto? Fue quien lamentablemente cayó de este estado, ¿cierto? En el cual el Señor lo creó. Así que para ello vamos a tener un tiempo para orar, ¿les parece? Para entregar en las manos del Señor este tiempo. Padre, queremos darte gracias por permitirnos estar en este lugar. Agradecidos estamos por la salud, el descanso, Señor, y la protección que tú nos has brindado. Pedimos, oh Padre, que tú nos acompañes durante este tiempo, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo nuestras mentes y nuestros corazones. Trae con bien a cada uno de tus hijos que están en camino, Señor, a tu casa, y permítenos, oh Padre, disfrutar de este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Partimos con la premisa, ¿cierto? Y el principio de que la Escritura nos enseña con respecto a la creación del hombre. ¿Y qué nos enseña la Escritura? La Escritura nos enseña que Dios formó a Adán del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Ya? Eso es lo que dice la Escritura, que Dios lo creó como cuerpo, ¿cierto? Como una alma. Entonces ahí hay varias posturas respecto de esto, si es cuerpo, alma, espíritu, cómo está conformado, ¿cierto? Y eso ya es un tema más profundo que podemos seguir ahondando más adelante sobre cómo está conformado el hombre. ¿Ya? Yo creo, de manera muy general, que el hombre fue creado de manera integral. Es decir, el hombre es cuerpo, alma y espíritu, pero una sola. Cuando la Biblia habla de todas estas por separado, solamente está hablando respecto de sinónimos o de características. Pero el hombre en su totalidad, de manera integral, fue formado, ¿cierto? Íntegro. El pecado fragmentó todas estas cosas, pero eso podemos verlo más adelante. Que Dios también creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces la Escritura nos enseña sobre esto, ¿ya? Y la primera pregunta entonces que nos da el pase a esto, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. La pregunta es entonces, ¿qué es la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? Bueno, esta imagen es el reflejo de algunas, acuérdense, de las perfecciones o de los atributos de Dios en la naturaleza humana. Ya vimos los atributos, ¿se recuerdan? ¿Qué atributos son los que entonces comparte Dios con el hombre? Atributos comunicables. Estas perfecciones entonces son los atributos de Dios, ¿cierto? En la naturaleza humana, de modo que como criatura sea semejante a Dios. Semejante a Dios, no igual a Dios, ¿cierto? Sino un parecido. No es Dios, ni son pequeños dioses, como se dice por ahí, sino que solamente lo que está diciendo el Señor es que Dios está compartiendo con él, está compartiendo estos atributos, el amor, ¿cierto? Está compartiendo la sabiduría con el hombre, está compartiendo, ¿cierto?, la inteligencia. Génesis 1, 26 y 27 entonces nos dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios entonces al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí ya tenemos esta característica de cómo Dios entonces creó al hombre, a imagen y semejanza de Dios. Fíjense que la confesión belga habla acerca de la creación y la caída del hombre. Dice: creemos que Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra y lo ha hecho y formado según su imagen y semejanza. ¿Cómo lo creó? Aquí están: bueno, justo y santo, y pudiendo con su voluntad convenir en todo con la voluntad de Dios. Es así como Dios creó al hombre. Dios le otorgó, ¿cierto?, esas características o esos atributos: su bondad, su justicia, su santidad, ¿cierto?, su inteligencia,
eran 100% justos, 100% buenos, 100% santos. Cuando Dios los creó perfectos. ¿Pueden creer eso? Dios los creó perfectos. Con una voluntad, ¿cierto? De que ellos, ya vamos a llegar a eso, pudiesen escoger en todo momento servir al Señor. Hacer la voluntad del Creador. Ahí tenemos entonces parte de la confesión belga. Nuestra segunda pregunta entonces dice, ¿qué elementos pertenecen entonces a esta imagen de Dios en el hombre? ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, los elementos son que el hombre iba a tener un verdadero conocimiento de Dios, o tenía, mejor dicho, un verdadero conocimiento de Dios. Era un hombre justo y era un hombre santo, que es lo que hablábamos anteriormente. Dios, cierto, les dio estos elementos como imagen de Dios en el hombre. El hombre iba a conocer a Dios, estaba conociendo a Dios. Y por eso nosotros, fíjense queridos, es que siempre decimos el ser humano tiene lo que se llama el semen divinitatis, es decir, la semilla divina. El hombre por sí solo sabe que hay un creador y está por naturaleza, ¿cierto? Por naturaleza casi que obligado a buscar una divinidad. ¿Por qué? Porque Dios lo creó de esta manera. Dios creó al hombre, ¿cierto? Para que el hombre tuviese un verdadero conocimiento de Dios, que fuese en búsqueda constante de conocer a Dios, su justicia y su santidad. ¿Cómo creó Dios al hombre? Los creó conforme a su propia imagen, en ciencia, en justicia, en santidad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones con poder para cumplirla, con dominio sobre las criaturas, aunque expuestas a caer. Es así como Dios creó al hombre. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Vamos viendo entonces, Dios crea al hombre con estas características, ¿ya? Dios lo crea con este diseño. El hombre iba a conocer a Dios. Ese era su llamado. Las características, los elementos, era que el hombre iba a conocer verdaderamente, día a día, iba a tener un conocimiento más pleno de este Dios. Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es como Dios creó al hombre, ¿cierto? Con estos elementos. Efesios 4:24. ¿Cómo era la relación entonces de Adán con Dios? Pregunta número 3. Adán vivía en una relación pactual, en la cual él fue un amigo siervo de Dios. Ya vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué significa esto de amigo siervo? Oseas, capítulo 6, verso 7. Oseas hace, ¿cierto?, una mención acerca del pacto que Dios tenía con Adán, aunque no estaba explícitamente, ¿cierto?, en el jardín del Edén, pero ya tenían las características de un pacto. Mas ellos, dice Oseas capítulo 6, verso 7, cual Adán traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Dios había establecido ya una relación pactual entre Adán y Dios mismo. Y esta relación era una relación de amistad y servicio, de siervo. ¿Qué significa que Adán fue un amigo y un siervo? O amigo siervo en su condición o en su estatus en el jardín. Y nos referimos a esto que Dios reveló que Él es amigo divino. Dios es un amigo divino, es un amigo cercano, ¿cierto?, con Adán y Eva. Y que Él vive con ellos en una bendita comunión. Miren, Dios con Adán y Eva vivían en una bendita comunión por parte de Dios.
Dios había establecido así esta relación. Y esta bendita relación, ¿qué puede ser? Una relación de amistad, una relación de cercanía, una relación que tiene por objetivo el que Adán pueda conocer más y más a su Creador. Pero también, no solamente le dio, cierto, esta capacidad de ser amigo o esta relación de amistad, sino también relación de siervo. La vocación del hombre en el pacto en sí, es decir, aquella vocación era vivir en agradecida obediencia a Dios. ¿Ya? Él, Adán y Eva debían vivir en obediencia delante de Dios. Entonces, esta relación pactual, ¿cierto?, tenía como objetivo Dios revelarse a Adán siendo una amistad, un amigo, una cercanía, ¿cierto? No la amistad que nosotros tenemos, esta amistad, ¿cierto?, que muchas veces malinterpretamos respecto de la amistad, sino que esta amistad de cercanía, relacional, de intimidad, que poco a poco Dios se iba a dar a conocer a Adán. Y Adán iba a tener el privilegio de ir cada vez más conociendo a este Creador, cada vez más, ¿cierto? Pero al mismo tiempo iba a suceder esto. Adán le debía obediencia a su Creador. En ese sentido, él era siervo de Dios. Entonces, ¿cuál fue esta relación de Adán? Esta relación que Adán tenía señorío sobre todas las criaturas en la tierra. ¿Esa aparece? ¿Esa ahí con qué número aparece? ¿4? Ya, perfecto, ya. La número 4, que yo no la tengo con número aquí. ¿Cuál fue la relación de Adán con la creación? Adán tenía el señorío sobre todas las criaturas en la tierra y este era como un rey, ¿ya? Y aquí vemos que Adán, ¿cierto?, era el tipo de lo que Cristo iba a ser. Y por eso ya va a tener un poco sentido para nosotros, ¿cierto? ¿Qué va a suceder todo esto cuando Romanos, ¿cierto? Pablo menciona que Adán, ¿cierto?, el primer hombre, pero Jesús, ¿cierto?, es el verdadero Adán, este rey, este sacerdote, ¿cierto? Y Adán tenía estos ministerios también. Adán era rey porque estaba sobre todas las criaturas de la tierra, sobre toda la creación. Génesis 1, Génesis 1:28. La palabra dominio significa gobernar o tener el poder sobre. Entonces aquí vemos que Adán tenía el dominio sobre toda la creación. Dios tiene un poder soberano sobre su creación y este poder se lo ha delegado, ¿cierto?, también a Adán, al hombre. David refuerza esta verdad en Salmo 8, capítulo 6. Le hiciste al ser humano señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, Dios otorga este señorío a Adán. Vayan ustedes ahí con sus números ahí. Yo creo que es la 5, ¿cierto? Aquí la tengo como la 4. ¿Cuál fue su relación entonces con la raza humana? ¿La 4? La 5. Adán tuvo libre albedrío. A ver. Ok, número 5. Ahí está. ¿Sí? Ya, déjenme hacerle solamente el repaso de esta nomás. Bueno, la relación de Adán con la raza humana. Adán fue su primer padre y Adán fue el representante de todo ser humano, ¿ya? Esto es para que nosotros tengamos una noción, ¿ya? Se me coló una de las preguntas, ¿se dan cuenta? Eran 10 preguntas, entonces se me vino una más, ¿ya? Adán fue su primer padre y cabeza representativa de todo ser humano.
Y ahí nosotros vemos entonces 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, haciendo énfasis en Adán como el primer hombre representante de toda la tierra. Y aquí muchas veces se hace la pregunta como, oye, pero qué injusto, porque si Adán se mandó, ¿cierto?, el condoro, como decimos nosotros, ¿cuál es entonces el motivo por el cual yo, dice mucha gente, debo pagar por el pecado de Adán? Y es que Dios lo hizo representante de toda la humanidad en la creación. Y eso es lo que está diciendo acá. Esta es la relación que Adán tenía con la raza humana. Cada ser humano que alguna vez haya existido es descendiente directo de Adán, no del mono, sino de Adán, de la creación. Y ese es el orden de la creación que Dios da. Es solo a través de Adán que cada ser humano ha heredado una naturaleza pecaminosa. Imagínense, solo a través de Adán. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces tenemos este principio. Dios creó al hombre perfecto, ¿cierto? ¿Cuáles eran los elementos de esta imagen con la que Dios lo creó? Verdadero conocimiento de Dios, justo y santo. ¿Ya? Esos eran los elementos que Dios había dado a Adán y a Eva cuando Dios los creó a su imagen. Ellos iban a tener un verdadero conocimiento de Dios, iban a ser hombres justos, iban a ser hombres santos, es decir, apartados para Dios. ¿Ya? ¿Qué pasó allí? Adán, como el representante legal, teniendo todo el dominio sobre la creación, entonces falló al Señor en su relación de pacto. Le falló a su amigo, ¿cierto? Escuchó la voz de otra persona, de otro ser humano, de otra creación. Escuchó a otra voz y no escuchó la voz de su amigo, de su creador, y le falló en su relación pactual, siendo desobediente al pacto. Y entonces, aquí viene esta pregunta bien interesante. Si Dios le dio la capacidad, ¿cierto? Y siendo un hombre inteligente, con harta capacidad, 100%, ¿cierto? Capaz, ¿Dios le dio libre albedrío a Adán? Sí. Adán fue creado bueno, de forma que él era capaz de servir a Dios perfectamente. Pero él también podía, como un acto de su propia voluntad, volverse en contra de Dios al pecado. Por favor, tengan en cuenta esto. Por favor, sepamos diferenciar esto del libre albedrío, porque hasta hoy en día nosotros luchamos con que tenemos libre albedrío. Y el libre albedrío llegó hasta acá. Como dicen los chilenos, duró menos que Ya, ustedes saben el dicho. Ya. Esta capacidad que Dios le otorgó a Adán para que Adán fuese bueno verdaderamente, santo verdaderamente, perfecto verdaderamente, llegó hasta cuando Adán cruzó el límite de ir en contra de aquella voluntad que Dios le había dado. ¿Ya? Se volvió en contra de Dios. ¿Ya? Adán tenía la capacidad de servirle a Dios o no servirle a Dios. ¿Ya? Y Adán, entonces, en esta capacidad, también entonces falló. Entonces, ¿Adán tuvo libre albedrío? Sí, tuvo libre albedrío. ¿Adán fue bueno? Sí, fue bueno. ¿Adán fue perfecto? Sí, fue perfecto. Miren lo que estoy diciendo, fue perfecto, hasta que escuchó otra palabra.
y desobedeció la palabra del Dios creador. La creación y la caída del hombre. El capítulo 14 de la Confesión Belga dice: por cuanto anduvo en honor, no lo entendió él así, ni reconoció su excelencia, sino que por su propia voluntad se sometió a sí mismo al pecado y por ende a la muerte y a la maldición, prestando oídos a las palabras del diablo, pues transgredió el mandamiento de Dios que había recibido y por el pecado se separó de Dios, que era su vida verdadera, habiendo pervertido toda su naturaleza, por lo cual le hizo culpable de la muerte física y espiritual. ¿Ya? Esto es lo que sucedió cuando Adán desobedeció, transgredió el libre albedrío que Dios le había dado. Entonces la Confesión Belga dice que creemos que Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra y lo ha hecho y formado según su imagen y semejanza. Dios lo creó bueno, lo creó justo, lo creó santo. Pero dice que también podía con su voluntad convenir en todo contra la voluntad de Dios. Dios le había dado ese espacio a que él escogiera. Y a eso es lo que nosotros le llamamos el libre albedrío o el libre arbitrio. ¿Ya? La libre, ¿cierto? Escoger. Él podía escoger de acuerdo a su voluntad. Dios le había dicho que debía escoger lo bueno. Y entonces, en este libre albedrío, aquí tenemos la caída del hombre. El hombre se mantuvo como un amigo siervo de Dios después de desobedecer. No. Dijimos, ¿cierto?, que esta relación que Dios había hecho, una relación pactual, y que era una relación de amigo-siervo. Amigo, ¿cierto?, conociendo a este Dios, y siervo porque le debía obediencia. ¿Continúa entonces Adán como siervo, amigo-siervo? No, porque Adán violó, ¿cierto?, la relación pactual, y cuando comió del árbol prohibido, entonces terminó esta relación de pacto. Lo que comúnmente en teología sistemática se conoce como el pacto de obras. El pacto de obras, ¿ya? Adán tenía un solo propósito dentro de este pacto: ser obediente, cumplir, ¿cierto?, lo que Dios le había dado, obedecer. Pero no fue así. Génesis 2:17 dice que mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese era el único mandato que Adán tenía. Imagínense, el único, no comerás. ¿Cuál era la razón, el propósito? El propósito era obedecer a este mandato. ¿Ya? Y él desobedeció, y entonces el pacto de obras quedó inhabilitado. Ahora, este pecado, ¿cierto?, de Adán fue una ofensa muy grande. ¿Qué creen ustedes? Alguno podría decir, pero tanto, si comió una manzanita. Podría haber como una discusión aquí, como hacer algo análogo, ¿cierto? Una analogía como: oye, pero si mi mamá o tu mamá le dice al hijo, ¿cierto?, oye, cómete una manzanita. No, pero es que tu papá ya dijo que no. Pero sí una manzanita. Tan grande fue el pecado, y algunos llevamos a este nivel o a este escenario esta situación. Tan cuático es Dios, ¿cierto?, que Dios, ¿cómo lo llama pecado? ¿Fue tan grande esta ofensa? Fíjense que sí. ¿Por qué? ¿Por qué fue grande? Y aquí permítanme darles al menos 3 razones del por qué esto fue, digamos, ofensivo al rostro de Dios. Primero, porque él fue desobediente al mandato de Dios. Él desobedeció. Génesis 3:11 dice: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo
te mandé que no comieras, fue desobediente al mandato de Dios. También este pecado es ofensivo porque al pecar Adán, escogió en su libre albedrío que Dios le había dado, escogió escuchar a Satanás en lugar de Dios. ¿Qué significa esto? Esto es un desprecio. Esto es una total, ¿cierto? Es un total rechazo a la palabra de Dios. Génesis 3:14, respecto del segundo punto, ¿cierto? Y el Señor dijo, Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es ¿cierto? La razón del por qué Dios maldice a la serpiente, porque ésta usurpó el lugar que solamente Dios podía tener. Darle palabra, ¿cierto?, de órdenes a Adán. Y el tercer punto, ¿por qué es una ofensa? Porque Adán pecó como la cabeza y el primer padre de toda la raza humana. Él era el representante. Él era el representante de la imagen y semejanza de Dios en esta tierra. Entonces imagínense, ¿es ofensivo o no es ofensivo esto? ¿Se dan cuenta por qué aquí ustedes o nosotros podemos ir teniendo argumentos claros de por qué esto es tan ofensivo, este pecado? Sí. Dios está en contra de que el hombre persiga la ciencia o que sepa lo que está bien o lo que está mal. La respuesta sería no. ¿Cómo va a estar Dios en contra de que el hombre haga ciencia? ¿Cómo va a estar en contra de que haga el bien o el mal? Creo que el pecado lo existe y eso quizás no se explica siempre porque no es lógico. Entiendo. El único agente moral supremo puede saber qué es lo que está bien y está mal, Dios. No es que sea, no es que esté limitando al hombre, sino que lo está poniendo en el lugar. Entonces, quizá pasando un poco del asunto, pero es difícil entenderlo. ¿Por qué se le prohibió eso? Sí, creo que el pecado actual también, de que el hombre quiere poner su moral, su propia moral. Es decir, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, pero lo tiene que decir la iglesia. Bueno, y ahí vemos cómo hoy en día está absolutamente desbandado esto, digamos. En el principio, recordémonos que había un objetivo. El objetivo era que Dios estaba revelándose a este ser creado que Él había hecho. Y Dios se iba a ir revelando. Y la razón del por qué Él, ¿cierto?, demanda obediencia, ¿cierto?, es para que Él pueda reconocer que hay alguien a quien Él debe servir. Y como bien dice Valdemar, no hay un motivo, ¿cierto?, en contra de la ciencia o del conocimiento, o de la gente que es inteligente y quiere profundizar aún más, ¿cierto?, en todas las cosas. No es ese. El motivo es en quién o en qué escenario sirve la ciencia. Y desde la caída de Adán y Eva, ellos decidieron que la ciencia y el conocimiento de este Dios iba a usarse en contra de la voluntad de Dios. ¿Ya? El carácter de Dios iba a ser ensuciado a causa de la voz que él escuchó a través de Satanás. Con que el Señor les ha dicho que el día que de él coman de ese árbol, entonces ustedes van a morir. No es así. ¿Ah? Serán como él. Y entonces la ciencia y el conocimiento se vino a hacer envanecimiento en el corazón del hombre. Ya no se puso al servicio de este creador, sino en competencia de este creador. Y díganme ahora si no es así. Hoy, en el avance de los tiempos, de la era, ¿cierto? El hombre cada vez que avanzamos más, se cree más Dios. No más inteligente, no, más Dios. Entonces aquí está el gran pecado, es que decidieron servir a otro Dios.
¿Y cuál fue el castigo entonces por este pecado? ¿Cuál fue el castigo por este pecado? La muerte. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, esta palabra muerte, queridos hermanos, todos conocemos y sabemos que no estamos hablando de una muerte física, inmediata, porque Adán no fue fulminado, aunque podía haber sido fulminado. Pero recordemos cuál fue el principio, cuál era la relación que iba a tener Adán, ¿cierto?, con el Señor. Una relación pactual, de amigo, de siervo, de íntimo. La muerte significa que este pacto entonces es cortado y hay una separación tan grande. El pecado produce una separación tan grande entre la creación y el creador. Y por eso es que yo les hablaba que el hombre a causa de su pecado quedó fragmentado. Sus emociones, su cuerpo, sus relaciones, todo quedó fragmentado a causa del pecado. Hay una brecha gigantesca que el hombre ya no puede acercarse más. Y por eso el hombre huía, por eso el hombre, ¿cierto?, se apartaba de Dios. Por eso el hombre buscaba, ¿cierto?, cómo taparse de su vergüenza delante de Dios. Esta muerte es una separación, habla de separación. Ahora, la consecuencia sí, iba a morir. ¿Cuántos años iban a ser de Adán? No sabemos. Pero Dios en la caída puso un límite y todos hemos visto cómo Dios va poniendo límite, ¿cierto? Y que el hombre va falleciendo. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Apuntando a esto. Adán fue separado de Dios y expulsado de su presencia en el jardín por naturaleza. Adán está muerto en sus pecados y es objeto de la ira de Dios. Ya, a esto le conocemos como el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es la imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Ya, eso es lo que se conoce como el pecado original. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que conocemos como el pecado original. Ya ustedes han conocido como nuestra tendencia, ¿cierto? Es pecaminosa. Nuestra tendencia, todavía tenemos secuelas de este pecado original, es decir, que se rebela en contra de Dios. Pero el Espíritu va haciendo la obra en nosotros constantemente, día a día, de manera de que podamos ser conformados a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Entonces, aquí, respecto del pecado original, fíjense que hay varias posturas, al menos 3 que son muy conocidas y que ustedes la conocen, ¿ya? Durante la historia de la iglesia, ya, durante la historia de toda la iglesia, a partir ya de la iglesia neotestamentaria, comienzan entonces a ocurrir estas cosas respecto del pecado. Y hay un caballero, cuyo nombre es Pelagio, que tiene una doctrina o una postura que es el pelagianismo, que algunas iglesias católicas, no algunas, la iglesia católica tiene esta, digamos, esta postura. Y también algunas personas llamarse evangélicas también tienen esta postura. ¿Y cuál es esta postura? Es que este punto de vista dice que el pecado de Adán no tuvo ningún efecto sobre las almas de sus descendientes, aparte de su ejemplo pecaminoso, y que influenció a aquellos que lo siguieron para pecar también. Pero nada más, es decir, de acuerdo a esta opinión, el hombre tiene la habilidad de dejar de pecar simplemente si él elige hacerlo. Pelagio decía, no, esto es una elección nomás. Haciendo énfasis en el libre albedrío, el hombre puede elegir no pecar. Peca y no peca. Y aquí es donde debemos tener claro, ¿a qué se refiere el libre albedrío? El libre albedrío se refiere a la relación entre Dios y el hombre.
Cuando hablamos del libre albedrío, estamos hablando de que el hombre es incapaz a causa del pecado de nuestro representante, es incapaz de buscar a Dios. Eso. El libre albedrío hace énfasis en la salvación. Y aquí tenemos que diferenciar esto, queridos hermanos. Cuando alguien se refiere al libre albedrío, debemos direccionar lo que esto tiene que ver a un tema de salvación. El hombre no puede por sí solo buscar a Dios. ¿A causa de qué? Del pecado original. ¿Ya? Allí tenemos que tener. Pero entonces, ¿y el hombre entonces no puede elegir un kilo de pan de ayuya con un... No rebajemos a tal nivel lo que estamos hablando. No estamos hablando de eso. Eso ya es otro tema que tiene que ver con la providencia de Dios. ¿Se acuerdan? Dios en sus actos de providencia dirige todo de acuerdo a su propósito. ¿Ya? Si el Señor lo llevó a usted a comerse un kilo de pan de ayuya, ¿cierto? Y usted sabe que no es, pero allí se enfermó y el Señor lo llevó ahí para que usted se diera cuenta. Esa es la providencia de Dios. Providencia de Dios. Y aprendamos a separar términos y a conjugar de qué estamos hablando. Libre albedrío solamente es en términos de salvación. Ningún ser humano puede escoger a Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este caballero Pelagio decía, no, uno puede elegir salvarse o no salvarse, y hay un semi-pelagianismo, más o menos, pintadito así, que dice, si el hombre es bueno, si él busca, escarba, y hace una introspección por sí solo, y dice, él es bueno, y entonces, ¿qué necesidad tiene de Dios? Si es bueno, y en su bondad puede ir descubriendo y potenciando esta bondad, y así entonces acercarse a Dios, por su bondad, y no por que Dios lo haya llamado y lo haya convencido de su pecado. Entonces aquí tenemos esta primera postura. Hay una segunda postura rápidamente, ¿cierto? Que es la de este caballero, Jacobo Arminio, que ustedes también ya deben conocerlo, se los voy a mandar. Y Jacobo Arminio hablaba acerca de que todos han pecado, ¿cierto? Que toda la humanidad ha pecado, pero que también toda la humanidad puede recibir entonces este perdón de Dios. Esto se llama comúnmente como el universalismo. ¿Ya? Es que todos son malos, pero también todos son buenos. Al final, todos pecaron, pero también todos van a ser buenos. ¿Ya? Todos. Porque Dios, ¿cierto?, mandó a su único hijo a morir por todo. Todos. Entonces, apela mucho al universalismo. ¿Cierto? Esta perspectiva dice que el hombre no puede dejar de pecar por sí solo, pero por lo que Dios concede una gracia universal a todos, esto les va a permitir, ¿cierto?, que el hombre se pueda salvar, ¿ya? Entonces el hombre pueda recurrir al Señor y presentarse también con sus obras delante de Dios. Y una tercera postura, hay muchas más posturas, pero básicamente con estas son las más comunes y las que nosotros, ¿cierto?, vamos canalizando y viendo qué es. Una tercera postura, que es la postura, digamos, de esta iglesia, ¿cierto? Es una iglesia calvinista, ¿cierto? Y esta postura establece que el pecado de Adán ha ocasionado no solo que poseamos una naturaleza pecaminosa, sino que también que incurramos en esta culpabilidad delante de Dios, por lo que somos merecedores de castigo. ¿Por qué? Porque nuestro representante Adán pecó en contra de Dios. Esta es la postura, ¿cierto?, de una iglesia como la que usted está hoy día sentado. ¿Ya? Una iglesia donde la opinión ve al hombre como incapaz de vencer su pecado, aparte del poder del Espíritu Santo, un poder que solo se obtiene cuando uno se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo y su sacrificio expiatorio por los pecados de la cruz. Eso es la fórmula perfecta bíblica, no de Calvino, no de los reformadores, no, de la Escritura. Que aquellos hombres se alinearon de acuerdo a lo que la Escritura dice, sí.
¿Que la historia ha venido trabajando sobre esta postura bíblica? Sí. Y esto es la postura. Ningún hombre es capaz de servir a Dios por su propia cuenta. Entonces, ¿puede el hombre hacer algún bien? Absolutamente no. Estamos hablando del hombre impío. Es muy diferente con su corazón. Un corazón lleno del Espíritu, un corazón ya posesionado, el Espíritu Santo en su corazón. Sí puede usted hacer bien porque el Espíritu Santo está en usted obrando. El hombre impío no puede hacer algún bien. Usted sí puede con la ayuda del Espíritu, ¿ya? El hombre impío no puede por naturaleza porque está inclinado a todo lo malo y todas sus obras son corrompidas y contaminadas con el pecado. Job capítulo 15, verso 14. ¿Qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? Todos nacemos con este pecado original. Ahora, para todo esto necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios no pudo haberse conocido si no hubiese habido pecado. ¿Ya? La gracia de Dios no se conoce. ¿Se recuerdan el sermón del domingo pasado? ¿Quién predicó el domingo pasado? Ah, muy bien. El pastor, no, fui yo, no. No fui yo. Jorge Sobarzo predicó, ¿se recuerdan? Sobre el orgullo. Pero ¿cuál era el énfasis ahí de aquella mujer y el samaritano y el fariseo? ¿Se recuerdan? Que le muestra una parábola, le dice una parábola y le dice entonces ¿a quién crees que ama más? Al que más se le perdonó. Porque a medida que nosotros vemos y conocemos el pecado, la gracia de Dios cobra un sentido tremendo. Entonces, la gracia de Dios no puede ser revelada si no hay pecado allí, si no está la justa, ¿cierto?, ira de Dios y la misericordia de Dios obrando en aquella infracción. La gracia de Dios entonces viene. Entonces, ¿la gracia de Dios se revela después de la caída? Sí, porque Él dio la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, quien heriría entonces o aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Se recuerdan cuál es la promesa del Evangelio? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú herirás en el calcañar. ¿Ya? Esta es lo que se conoce como muy bien, el protoevangelio. ¿Ya? Es la promesa del Evangelio, es el Evangelio, cierto, allí casi empañado, que no se podía ver, pero iba a llevarse a cabo esta promesa.